Mi padre me contó que cuando era niño, pasaba las tardes jugando con un grupo de chiquillos, los cuales muchos de sus juegos en estos tiempos serían considerados actitudes antisociales y serían completo indicativo de que necesitan terapia infantil. Pero ya saben, aquellos ayeres la importancia de la salud mental y emocional era rara o inexistente, y tratándose de niños, hasta ofensa para los padres podía llegar a ser la sugerencia de un psicólogo. Pero bueno, mi padre me contaba que sus amigos se divertían ahogando hormigueros, cazando gorriones y pichones, y de vez en cuando enfermaban mascotas de otras colonias con aceites y mantecas, solo para verlos retorcerse y burlarse de los pobres animales. En la pandilla de estos pequeños indeseables se encontraba Carlitos el Rojo, Paco el Chaparro, Agustín el Persinado. A mi papá le decían Oscar II, pues el líder de la pandilla también se llamaba Oscar, pero era mejor conocido como Chóscar el Chamuco. No había niño más travieso, entre comillas, que Chóscar. En ese entonces le llamaban travieso, pero era un niño endemoniado, a quien le quedaba bastante corto el apodo de Chamuco. Probablemente, sin la influencia de Chóscar, los demás niños le tendrían una repulsión natural al maltrato animal que tanto les divertía. Según mi padre, solo se juntaba con ellos por su primo, Agustín, pero no lo sé. Igual no puedo juzgar la moral de otras épocas. Si mi padre era igual de maníaco que sus amigos, es su problema. Y supongo que he tenido bastantes fantasmas con que lidiar por eso. No me toca a mí ser uno más. Mi padre cuenta que un día iban él y Agustín caminando hacia la tortillería de la mamá de Paco el Chaparro, cuando vieron a un hombre discutir con su hija de aproximadamente 15 años. La niña le decía que ya se fueran, que no había pasado nada, que lo dejara así. Pero el padre de la niña gritó con voz firme: "No voy a dejar que un pinche perro de la calle lastime a mi niña". Tal parece que un perro flaco le había arrebatado la comida de sus manos a la joven y la alcanzó a rasguñar con su diente, causándole un pequeño corte en el pulgar. El hombre se acercó al perro, entre gritos de la niña y en medio de la mirada de la gente, incluida la de Agustín y mi papá. Sacó una pistola de su cintura y le disparó en la cabeza al pobre animal, ante el asombro de todos. Pero nadie dijo nada. Solamente su hija lloraba y le preguntaba por qué lo había hecho mientras subían al coche, donde los esperaba la esposa de aquel hombre. El perro murió al instante, pero sus reflejos aún lo hacían mover su pata trasera. Agustín y mi padre no podían dejar de ver al animal. Nadie hacía nada por él. Simplemente la gente lo sacó de la banqueta para que no estorbara el paso. Ese día mi padre decidió volver a casa. No quería esperar a que saliera Rojo o Paco, mucho menos Chóscar. No podía oír los chistes malos que los malcriados harían sobre el animal difunto. Al día siguiente, mi papá pasó por el mismo lugar. El perro aún seguía ahí. Solo lo habían cubierto con cal para evitar el mal olor. Llegando a la puerta de la tienda, mi papá escuchó la voz de Chóscar. ¿Dónde estuviste ayer? Tocayo, tu primo el Persinado nos platicó el show que les tocó ver. La verdad me sentí muy enojado y triste. Si hubiera llegado más temprano, hubiera visto toda la escena con ustedes. Qué triste de veras. Lo bueno es que como nos lo platicó Agustín, pudimos recrear la escena con mi resortera y un tlacuache que nos encontramos saliendo de la coladera. Bueno, ya me tengo que ir. Nomás venía por unas papas. Nos vemos a las 6 en la tortillería, tocayo. La incomodidad que sentía mi papá al hablar con Chóscar seguía creciendo. No podía creer que se decepcionara por no presenciar la muerte de un perro. Mi papá compró huevos y leche para el desayuno. Llevaba unos ahorros de su alcancía para comprar 2 pedacitos de carne seca. Al regresar a su casa, sintió que alguien lo venía siguiendo. Mi papá no era el estereotipo de niño valiente y descuidado, por lo que empezó a acelerar el paso sin voltear atrás. Seguía acelerando el paso hasta que la duda de lo que lo venía siguiendo le superó. Volteó y eso que lo venía siguiendo se le abalanzó para lamerle la cara. Era Juaco, un perro callejero del barrio donde mi papá vivía. Eran amigos. De hecho, uno de los pedacitos de carne seca era para él. Mi papá corrió a dejar la leche y los huevos en la cocina y salió para darle su carne a Juaco y comerse él el otro pedazo. Juaco realmente era una hembra, pero nadie se dio cuenta hasta después de que la perrita se aprendiera su nombre como Juaco y decidieron dejárselo así.
Mi papá y Joaco caminaron algunas cuadras hasta que vieron a la policía fuera de una casa. Se lograba ver un carro conocido, el carro del señor que le disparó al perro, pero solo estaba su esposa llorando y tenía a su hija en brazos. Después de un rato llegaron 2 ambulancias. Una se llevó a la niña al hospital y la otra se llevó un saco negro, cubierto hasta el rostro. La policía interrogaba a la señora, quien trataba de convencer a los oficiales de que su esposo había sido brutalmente asesinado por una jauría de no menos de 12 perros que entraron a su casa. Casa que estaba completamente cerrada y sin señales de rasguños en las puertas o ventanas. Extrañamente, cuando la señora dijo la palabra jauría, Joaco ladró como si confirmara la versión de la mujer. Mi papá cuenta que duró mucho tiempo disociado, pensando en lo que dijo la mujer y en lo que aquel hombre le hizo al pobre perro flaco. Joaco se levantó y empezó a cabecear a mi papá para que tomaran camino de regreso. Mi papá reaccionó y se puso en pie para caminar de vuelta a casa, acompañado de su amiga, Joaco. A mitad de camino, escuchó una voz que ya no quería escuchar, una pequeña voz que en esos momentos ya no soportaba más, la voz de Chóscar. Tocayo, en la tarde te llevas un encendedor, que vamos a hacer algo muy divertido. Mi papá le inventó una excusa a Chóscar para evitar ir esa tarde, pero Chóscar insistía e insistía. Mi padre, harto del pequeño malcriado, le dijo: No quiero, ya estoy harto de ti y tus juegos. Chóscar no tomó el enojo de mi padre de la mejor forma, pero no le dijo nada. El chamuco no era de confrontaciones directas, el chamuco era calculador. Solo observó cómo se marchaba Oscar II, acompañado de la perra Joaco. Al caer la tarde, mi papá se disponía a ver una película en familia, por lo que fue a la tienda a comprar palomitas. Aprovechó para comprar con el cambio un pedacito de carne seca y llevárselo a Joaco. Al regresar a la casa, Joaco no se veía por ningún lado. Entró a la casa a dejar las palomitas y salió de nuevo a buscar a la perrita. La buscó en todo el barrio, no la pudo encontrar, solo se topó con Carlitos el Rojo, quien le dio un mensaje de Chóscar. Le dijo que si quería ver a su amiga, se apurara en llegar a la parada de camiones en la ruta, y no olvidara lo que le dijo en la mañana que tenía que llevar. Solo así podría ver a Joaco. Mi padre entró rápidamente a la cocina, tomó el encendedor de la estufa y corrió hacia la parada. Al llegar a la parada no encontró a nadie allí, pero escuchó unas risas que conocía muy bien, y el llanto de un perro, un llanto que también conocía. Los niños tenían amarrado a Joaco, le habían llenado el cuerpo con aceite para auto, y le golpeaban con palos y piedras. Mi papá llegó y empujó a los niños, les gritó que se detuvieran, peleó con ellos, pero eran 4 contra 1. Agustín y Paco lo sentaron y sostuvieron de los brazos, mientras que Carlitos le sostenía la cabeza. Los niños reían a carcajadas mientras que Chóscar sacaba el encendedor del bolsillo de mi padre. Lo encendió cerca de Joaco, lo que le quitó la sonrisa a Agustín. ¿Qué haces? Preguntó Agustín. No se trataba de esto, solo nos íbamos a divertir. ¡Esto es divertido!, gritó Chóscar mientras prendía el cuerpo de Joaco. Carlitos y Paco también dejaron de reír. Soltaron a Óscar para que fuera a buscar agua mientras ellos sujetaban ahora a Chóscar. Mientras el chiquillo endemoniado seguía muerto de risa, entre Agustín y mi padre jalaron agua con sus sudaderas y lograron apagar el fuego que cubría a la perrita, pero ya no había forma de salvarla. Joaco agonizó unos minutos, hasta que por fin pudo descansar. Mi padre estaba destrozado. Agustín trató de consolarlo, pero él también contribuyó en el asesinato. Nadie en ese lugar estaba libre de pecado, por más que se hubieran arrepentido en los últimos minutos de Joaco. Se divirtieron torturando y lastimando a una criatura indefensa. Ya no había nada que hacer. Era muy tarde para Joaco, y era muy tarde para ellos. El cielo se oscureció por completo, y comenzaron a escuchar una jauría corriendo hacia ellos. Los perros le mordieron la yugular a Carlitos, a Paco y a Agustín, matándolos al instante. Dejaron sus cuerpos intactos. Pareciera que les habían permitido ser encontrados y honrados. A Chóscar lo mordieron por completo. No dejaron ni un centímetro de piel sin heridas, pero no lo mataron. No, aún no. La jauría entera fijó sus ojos en Óscar, mi padre. Se abalanzaron contra él,
y le lamieron la cara completa. ¿Cuaco? El espíritu de la jauría tomó la forma de su vieja amiga. Se veía avergonzada. La pobre perrita no quería que esto ocurriera. Sin embargo, la maldición dicta que todo aquel que asesinara a un perro indefenso sería visitado por la jauría, sin reparo, sin misericordia, con la misma frialdad que tuvieron al terminar con la vida del pobre animal. La jauría se fue, llevándose a Chóscar con ella, para pagar en carne propia el sufrimiento que le provocó a tantos animales a lo largo de su joven vida. Y mi padre cayó inconsciente después de eso. La policía llegó minutos más tarde, por una llamada alertando un posible incendio. Encontraron los cuerpos de los 3 niños y a Oscar desmayado. Los policías subieron a mi padre a la patrulla, le preguntaron si había visto lo que había pasado. Él dijo que solo recordaba una pesadilla que tuvo. ¿Tienes hambre, hijo? Le preguntaron. Gracias, tengo un pedazo de... Tocó sus bolsillos y no encontró la carne seca. Escuchó ladridos a lo lejos. Ya van 4 días y Vanessa no aparece ni me contesta los mensajes. Me preocupa mucho. Nunca había sentido esto antes por nadie más. La conozco desde hace un par de meses solamente. Bueno, la escuela fue nueva para ambos, por lo que fue casi inevitable que coincidiéramos, siendo ambos los recién llegados de otras ciudades. Algo en ella me hizo enamorarme perdidamente. No sé si fueron sus ojos profundos y negros o su sonrisa literalmente hipnotizante, pero desde que la vi, no pude evitar mis ganas de estar con ella todo el tiempo. ¿Qué puedo decir? Mi corazón le pertenece. Estos días que Vanessa se ha ausentado a clases me he sentido vacío, como si le faltara oxígeno al aire que respiro, como si viviera sin motivos, como si todo lo que existe hubiera perdido la razón de existir. Soy un muerto de ambulante sin compañía. Es que todo lo hacíamos juntos. No tengo con quién estar si no es con ella. Tampoco me responde las llamadas ni mensajes. Tengo miedo de que algo le haya ocurrido. No he querido buscarla en su casa, porque si todo se trata de un problema exclusivamente familiar, sería muy entrometido de mi parte estar indagando. Pero ya es demasiado. Necesito saber si algo le pasó. O iré a su casa a buscarla. O mínimo preguntarle a su hermana. Existe el rumor en la escuela de que la hermana de Vanessa, Maite, ofrece servicios sexuales y con eso paga su enorme mansión en la periferia de la ciudad y también la colegiatura de Vanessa. Sinceramente no sé si creerlo o no, pero independientemente de si el rumor sea cierto o falso, no podría juzgarla. Sea lo que sea que haga para mantener a mi Vanessa y que siga estudiando, la convierte en un ángel. Pero ese es otro de los motivos por los que me limito a no ir a su casa si no está ella. No quiero por ningún motivo que se malinterpreten las situaciones. Pero ok, ya está decidido. Hoy por la tarde iré a buscarla a su casa en la periferia, y si no la encuentro, le preguntaré a su hermana. El camino a su casa es largo y muy inclinado. Hice alrededor de 40 minutos desde donde me dejó el autobús, caminando hasta la casa de Vanessa. Sinceramente no sé qué fue lo que vio en mí. No soy el más atractivo, no soy el más brillante. Y pues tengo que tomar 2 camiones para venir a su casa. Es una obviedad que tampoco tengo mucha capacidad económica. Soy un becado. Vivo en una casa de asistencia a la que no le pagamos lo suficiente para ofrecerme asistencia. Realmente Vanessa es la única que está al pendiente de lo que me pasa. Si no está ella, soy invisible para todos. Y mis padres viven a cientos de kilómetros de aquí, sin mucho acceso a estar contactándome todo el tiempo. Bueno, llegué, pero no parece haber nadie. Nadie contesta la puerta. Pero ya vine hasta acá. Esperaré. Ojalá no tarde en llegar alguien, porque creo haber escuchado que han habido algunas desapariciones por la zona. Ok. Se acerca un auto de lujo. Hasta donde sé, ni Vane ni Mai saben manejar. Espero no confirmar los rumores. Por si acaso, me esconderé tras los arbustos para evitar alguna situación.
Y efectivamente, el auto de lujo le pertenece a un hombre de aproximadamente 45 años, y del asiento del copiloto bajó Maite. Bueno, no creo que sea el momento indicado para preguntarle por su hermana. Esperaré afuera a ver si llega. Sin ningún afán de juzgar las acciones de Maite, pero hasta donde sé, aún no cumple 18 años. Se me hace como mínimo incorrecto que un señor que fácil podría ser su padre esté haciendo, pues, lo que sea que esté haciendo con ella. Pero como ya dije, no me corresponde a mí opinar sobre ese tema, así que mejor espero a que llegue mi Vanessa. Aunque el hecho de que Maite esté tan relajada y ocupándose de sus asuntos, quiero pensar que significa que no le ha pasado nada malo a Vane. Ojalá que sea un indicativo de que todo está bien. ¿Qué estará pasando ahí adentro? Escucho mucho forcejeo, algunos gritos. Ay no, aquel hombre le debe de estar haciendo daño a Maite. Debo ayudarla. Espero no sea un malentendido, sería demasiado vergonzoso. Es muy extraño. Encontré a Maite afuera de la habitación. Tenía varias manchas de sangre en la ropa, pero parece que no le hicieron ningún daño. No se veía muy tranquila de verme. Parece que no fue una sorpresa muy conveniente. Pero me contó lo que pasó. Aquel hombre se quiso pasar de la raya, la lastimó, y Maite tuvo que salir del cuarto dejándola encerrado allí dentro. Me pidió que buscara un bastón en el sótano para ayudar a controlar a aquel hombre, y me dijo que me escondiera, por si era necesario intervenir, que lo tomara desprevenido. Pero no creo que pueda escuchar si necesita ayuda desde aquí adentro. Trataré de entreabrir la puerta del sótano. Qué extraño. Está cerrado por fuera. No creo que pueda ayudarle en el caso de que se compliquen las cosas. Además no encontré el bastón que decía. Bueno, aquí hay una navaja. Ahora hay que encontrar la forma de hacerle saber a Maite que me dejó encerrado por accidente. Estoy seguro de que vi una ventanilla de ventilación por aquí, que si mal no recuerdo, da a un costado de la chimenea. Ok, ¿dónde estará? Excelente. Encontré la escotilla. Solo debo abrirla y... ¡oh! Ahí está Maite. ¿Cómo puedo hacer que me escuche? Tal vez si golpeo el cristal un poco con la navaja... Espera. ¿Qué está pasando? ¿Es el cuerpo de aquel hombre? No. Es parte del cuerpo de aquel hombre. Le faltan los brazos. ¡Qué horrible! No entiendo cómo debieron complicarse las cosas para que esto ocurriera. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede dislocarse de esa forma la boca de Maite? No puede ser. Se está comiendo su cabeza. ¿Qué carajos está pasando? ¿Y qué es ese monstruo en el cuerpo de Maite? Tengo que salir de aquí. Llevo 20 minutos sin encontrar ninguna salida. Hay una puerta, pero está cerrada. No quiero hacer ruido. Entre menos recuerde que estoy aquí abajo, mejor. No sé qué hacer. Creo que puedo abrirla con la navaja que encontré. Ok, solo un poco. Me tiemblan las manos. Carajo. Tranquilo. Lo logré. Esa puerta no era una salida, en lo absoluto. Todo está lleno de huesos. No creo necesitar ser un experto en anatomía para saber identificar fémures, pedazos de columna y sobre todo cráneos humanos. Y hay una mesa en donde encontré un libro que dice en su portada, Iniciación. Aquí dice: para una correcta transición de animáfago a antropófago, se necesita un ritual de iniciación, el cual consiste en un reposo y ayuno, en completo aislamiento, a lo largo de 5 lunas, para después saciar el apetito con un corazón que te pertenezca. Un corazón que te pertenezca. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué escucho?
Están abriendo la puerta del sótano. Es Vanessa, mi amor. ¿Dónde estuviste los últimos días? Un grupo de historiadores encontraron una bitácora sellada y encadenada al océano. Se presume que se puede tratar de la última bitácora del capitán Sharkey, uno de los cazadores de ballenas más prolíferos de la historia. Se dice que sus tripulaciones llegaron a cazar a más de 1000 ballenas, por eso lo apodaron el ojo de tiburón, pues pareciera que el hombre lograba acechar animales marinos con un ojo directo en las profundidades del mar. Sin embargo, su último viaje fue un misterio que históricamente se ha tratado de resolver, con más mitos sin resolver. Algunos dicen que desapareció en el Triángulo de las Bermudas, pero sus rutas de pesca no se acercan ni siquiera un poco a dicho lugar. Otros dicen que fue abducido por alienígenas para estudiar sus ojos y comprender su eficiencia en la pesca. Y mi favorita personal, los que dicen que fue castigado por Dios, después de haber matado a tantos de los animales más majestuosos que el creador ha hecho. Esta versión en particular me agrada, pues Sharkey era un fanático religioso, que de hecho, si era tan disciplinado y constante en su trabajo, se debía a que él legítimamente creía que su misión divina era matar bestias marinas. Hay otros que nos brindan un dato más perturbador del capitán. Según cuentan, Sharkey ofrecía la primera ballena como tributo a Dios, tirándola a las profundidades del océano, práctica que se confirmaría en el caso de comprobar que la bitácora que encontramos le pertenecía al capitán. A continuación, la bitácora presuntamente del capitán Gregory Sharkey Jonas. Día 1. El barco ha zarpado del puerto de San Jorge de las Cruzadas. El puerto se ha visto bastante generoso con mi tripulación, pues nos surtieron de pan, queso y algo de ron para el viaje. El maestre Gibbs preparó a los marineros para nuestra primera cacería. El entusiasmo de los jóvenes siempre resuena como canciones de mi antigua poblada. Los veteranos como el maestre Gibbs y yo perdimos ese ánimo después de la primera veintena de viajes al gigante azul. Tabla en blanco este día. Día 4. Es bastante inusual que para la cuarta tarde no haya avistamientos de ninguna bestia. Tal vez sea un castigo divino por haber aceptado a esos marroquíes para servir a bordo. En cuanto haya tierra los dejaremos a su suerte. Si tan bueno es su Dios, podrán salir avante. Tabla en blanco este día. Día 6. El contramaestre Batson me ha reportado que 4 jóvenes bastardos han robado un bote salvavidas desertando la misión. Según calculo, no encontrarán tierra en 2 semanas. Espero que les guste el agua salada y la carne blanda y asquerosa de marinero cobarde. Tabla en blanco este día. Día 7. Por fin tuvimos nuestra primera recompensa. Una gigante bestia jorobada. Opuso muchísima resistencia. Peleó como una guerrera. Por poco se lleva 3 novatos, la maldita. Pero al fin se rindió al poder que Dios nos confirió. Fue una digna oponente. Y sobre todo, un digno tributo para nuestro éxito. Muchos de los jóvenes no se tomaron a bien que hayamos devuelto a tan gigante cuerpo de ballena jorobada al océano. Debemos disculparles, son jóvenes, pero el océano les silenció en un instante, pues presenciaron como el mismo Dios, en forma del gigante mar azul, aceptó y tomó nuestra ofrenda. Solo es cuestión de horas para que nos bendiga con un gran número de criaturas enormes, y estaremos listos. Último día, contable en blanco. Día 8. El Señor nos ha recompensado por nuestro tributo. Este día logramos la pesca de 3 enormes adultos y 2 crías, suficientes para tocar puerto, pero no nos detendremos con esta racha. Continuaremos surcando y buscando más bestias. Dejando de lado la pesca,
el maestre Geeks tiene nuevas ocupaciones, pues parece ser que golpeamos algún tipo de rocas o arrecife, lo cual es bastante extraño, pues estamos lejos de tierra. Sería una anomalía sin precedentes, pero no habría otra explicación posible. Un animal no podría ser tan grande como para sacudir un barco ballenero entero. Las reparaciones son sencillas, nada que no se pueda arreglar en alta mar. 5 bestias en tabla. Día 9. Se nos escapó una, y bastante grande. Una gigante gris clara, con una mirada que nunca olvidaré. Estoy seguro que el hecho de que se nos haya logrado burlar se debe a la fisura en la cubierta, ya que el maestre Geeks no nos acompañó a lanzar el arpón. De todas formas, logramos conseguir 3 adultos enormes, los cuales ahora sí nos obligan a pisar puerto, tanto para comerciar y conseguir provisiones, como para hacer las reparaciones pertinentes. 8 bestias en tabla. Día 10. Encontramos a la gigante gris. Algo se nos adelantó. La encontramos panza arriba con múltiples mordidas. Difícil saber qué la mató. Ya tenía tiburones de muchos tamaños diferentes carroñando su cadáver. Pero ellos no pudieron haber hecho esto. Los tiburones no cazan ballenas, solo las comen cuando algo más ya hizo el trabajo difícil por ellos. Los escualos no hicieron más que dificultarnos las conclusiones, pero yo logré ver su mirada por última vez. Esa mirada que prometí no olvidar había muerto de pánico antes de su final. 8 bestias en tabla. Día 13. No hemos avistado un solo animal marino en 3 días, a excepción de las alucinaciones de varios marineros, quienes creen haber visto al océano a los ojos. Ojos brillantes amarillentos, cuyas dimensiones parecen ridículas. También cuentan haber visto arrecifes vivos moviéndose a una velocidad superior a la del barco, con superficies escamosas cual piel de reptil. Ninguna de sus historias me preocupó, pues conozco en primera persona lo que el océano es capaz de hacerle a la mente. Pero la historia del contramaestre Watson fue distinta. Y fue suficiente para colgarse del cuello. Watson sirvió a mi lado por media década. Pareciera que no le faltaba nada por ver, nada a qué temerle. Pero esas bocas, las bocas que me contó con el más grande de los horrores, una enorme cabeza, 2 bocas monstruosas similares a las de una serpiente enorme, pero con dientes de escualo, una boca encima de la otra, y la boca de abajo era casi el doble de grande que la de arriba, y parecía que sin problemas podía tragarse el barco entero de una mordida. Watson ha encarado frente a frente a tiburones blancos. No comprendo qué pudo espantarle tanto para preferir la muerte. 8 bestias en tabla. Día 16. Se supone que ya deberíamos de haber llegado a puerto. El océano se ha vuelto errante. Las estrellas dejaron de aparecer desde hace 2 días. Y las malditas historias sobre el monstruo siguen creciendo. Desde la muerte de Watson, cada día se mata 1 o 2 hombres a bordo. Nunca se lanzan al océano, todos se suicidan en el barco. Y mientras yo empiezo a escuchar a Dios y me pide más tributos, pero no de ballenas. Ahora quiere almas. 8 bestias en tabla. Día 24. Tenemos alrededor de 5 días que las provisiones se terminaron. Hemos estado comiendo grasa de ballena y tomando de nuestra propia orina. Me arrepiento de haber arrojado a Watson a los peces. Las voces se han vuelto insoportables. Por las noches me he visto en la necesidad de tomar algún novato y con ayuda del maestre Geeks lanzarlo por la borda. Es la única forma en la cual las voces se detienen. Esto que escucho ya no es a Dios, y no sé desde cuándo lo escucho a él en vez de a Dios. 7 bestias en tabla.
Día 25. Vi al monstruo, mas no le tuve miedo, pues en sus ojos vi mi salvación y en su voz encontré mi tranquilidad. Y aquella bestia era mi Dios, quien me miraba desde el abismo. Fue quien me acompañó a cada viaje y me garantizó el éxito, pues siempre tuve un aliado dentro del océano, alguien que me guiaba y me dotaba de presas. Pero, ¿qué fue diferente en esta ocasión? El Leviatán probó la carne humana, el alma de 4 jóvenes desertores cobardes. Aquel Leviatán, quien siempre fue alimentado por bestias sin alma, descubrió que no quería más de eso. Lo que añoraba ahora era el sufrimiento, la delicia del miedo que le provocaba a todo aquel que lo miraba y moría por su boca. Y por eso se mostró, salió del agua, causando trombas y olas gigantes, un demonio inimaginable de 2 bocas con una sonrisa aparente, y en su boca más pequeña cargaba el cadáver de una ballena azul, la criatura más grande jamás creada por nuestro Dios, como si fuera una burla blasfema hacia toda la creación divina. Lo que la bestia asomaba ya era imposible de medir. Resulta insultantemente inimaginable cuán enorme era bajo el agua. Y aquel monstruo se veía hambriento, mas no había cuerpo en la tierra capaz de saciar su hambre. Entonces buscaba alimentarse del espíritu de más y más hombres, pero lo que más le satisfacía era rompernos antes de devorarnos. Nos hizo elegir a quienes devoraría, pero aquellos a quienes mandamos de alimento para el monstruo lucharon. Perdí al maestre Gix en la disputa. Su cuerpo fue aprovechado para alimentar a los sobrevivientes. 7 bestias en tabla. Día 33. El Leviatán ha salido 2 veces en los últimos 5 días. En una ocasión se llevó a un solo marinero. La siguiente vez devoró a 5 frente a nosotros. El monstruo disfruta destruirnos por dentro, pero conmigo no le funciona. Y parece que disfruta de nuestra rivalidad y complicidad simultánea. Las trombas y olas gigantes nos hacen imposible avanzar, pero aquí empieza a volverse insoportable la espera de nuestro final. Se terminó la carne del maestre Gix. Volvimos a comer grasa de ballena, con la esperanza de que alguno caiga intoxicado. 7 bestias en tabla. Último día. La bestia sació su hambre con los últimos sobrevivientes, pero me dejó vivir para contar su historia, pues descubrió que entre más gente supiera de él, más temor ejercería sobre el mundo. Pero algo le salió mal. Sin tripulación, a la deriva. No sobreviviré para contar su historia, y la gente no sabrá de él. No le temerán. Sellaré esta bitácora y la encadenaré al océano, para que su historia muera conmigo, y nadie más escuche acerca del Leviatán. 6 bestias en tabla. Su llamada será transferida al buzón. Hola Benny, soy Marco. Te llamaba para avisarte que estoy en la ciudad y aproveché para visitarte, amigo. Solo que no estabas. Bueno, igual te dejo este mensaje. Me gustaría platicar contigo y recordar junto a ti nuestra infancia y nuestra juventud. Es increíble, ¿no? 10 años ya. Viendo al pasado, cualquiera podría decir que todo ese tiempo se fue volando en un instante. Pero no para mí, Ben. Te puedo jurar que para mí ha sido una completa prisión. ¿Y te acuerdas por qué? Por una chica, Estefanía. Suena ridículo y hasta estúpido recordarlo así. Sobre todo ahora que estás casado y con un hermoso hijo. Lo sé, ya sé, nunca me has hablado sobre tu familia.
Pero es muy curioso. Justo hace algunos minutos estuve conversando con ellos. Te felicito, Ben. De verdad son maravillosos. Sobre todo el pequeño Matías. Me impresionó a sus tan cortos 2 añitos de edad. Pero ya sabes, no soy una persona muy social. Tú mejor que nadie lo sabes. Y sabes que he tenido muchísimos problemas con todo el mundo por eso. Con todos excepto tú, Ben. Tú siempre me comprendiste, amigo. Fuiste el único que lo hizo. Y el único que me creyó. Ni siquiera mis padres entendían lo que me pasaba, Ben. Pero es que ¿quién lo hace? Un adolescente de 16 años, ¿qué problemas reales puede tener? Pensaron que lo superaría, que simplemente sobrellevaría la situación. Pero no, amigo. Aún hoy en día continúan persiguiéndome aquellos recuerdos. Pero bueno, en fin, espero que llegues pronto porque tengo el presentimiento de que no podré quedarme mucho tiempo más. Qué nostalgia, Benny. Recuerdo cuando éramos niños y veíamos películas de terror hasta pasada la madrugada. Mis padres me castigaban sin salir toda la semana. Sí, no les gustaba que viera ese tipo de películas. Me castigaban haciendo que fuera a ayudarle al padre de la iglesia de San Jorge. ¿Te acuerdas? Nunca entendieron que lo que ocurría en ese templo de Dios era mucho peor que cualquier película de horror. Y es que ¿quién podría esperar algo así de alguien que imparte la palabra de Dios? Justo pasé por la iglesia antes de llegar aquí. Te juro que pasan los años y sigo recordando a Rafa. Qué injusta es la vida. Ambos sufrimos de la misma forma y ninguno tuvo el suficiente valor de confiar en nadie. Pero si no puedes confiar ni siquiera en que tus propios padres te ayuden, ¿en quién puedes confiar? Te admiro mucho, Ben. Cuando Rafa se suicidó no tuve la fuerza para continuar. Aparenté. Y creo que lo aparenté bien. Pero me veía en su reflejo y escapé a toda costa de su destino. Tú fuiste valiente, Ben. Y por eso las niñas te preferían. Sobre todo Estefanía. Esa niña me gustaba mucho. Pero no me dolió su rechazo. Me dolió que fuera quien provocó que nos distanciáramos. ¿Recuerdas? La verdad es que me es imposible olvidarlo. Ella fue la primera, y hasta hace poco la única. Es hermoso recordar esa sensación. Pero lamento que después de eso me vieras como un monstruo o un loco. Cuando ambos sabemos que ella tenía que morir. Todos me señalaron, Ben. Incluso tú. La atención que nunca me dieron cuando el maldito padre Gregorio nos tocaba a mí y a Rafa, ahora estaba toda sobre mí. Pero ahora yo no era la víctima. No lo entendieron. Nadie lo entiende. Tantos años y aún nadie lo entiende. Ni siquiera tu esposa, Ben. No lo entendió en lo absoluto. Todos creen que pueden controlar la situación. Hasta que se les presenta la muerte en la cara. Hola, ¿cómo estás? Soy la muerte. Suplicó. Odio que supliquen. No entienden que a quien suplican es alguien que ha rogado, gritado e implorado toda su vida. Y nadie ha salido de su estúpido mundo egoísta a escuchar. Pero no fue por eso por lo que lo hice. Tú sabes que soy condescendiente con esas cosas. Al fin y al cabo, entiendo el miedo mejor que nadie. Lo que no pude soportar fue su maldito egoísmo. O tú dime, Ben, ¿cómo es posible que una madre prefiera su vida antes que el bien de su hijo? Los padres de Rafa eran iguales. Preferían seguir llevándolo a las garras del diablo en la casa de Dios que enfrentar a una sociedad que por años defendió a ese demonio hipócrita. Y tú sabes cómo terminaron las cosas, Ben. Querías eso para Matías. Pero está bien. Soy flexible. Le permití continuar con nuestro acuerdo. Ella prefirió su vida a cambio de un dedito bebé del pequeño Matías. Me intrigué en saber hasta cuántos dedos podía soportar la maldita egoísta de tu esposa, Ben. 7 dedos, Ben.
7 malditos dedos. El monstruo que tienes por esposa tuvo que ver al pequeño sufrir 7 veces. Y fue cuando suplicó. Debo admitir que hubiera deseado que mis padres hubieran actuado después de tan solo 7 veces que me vieron sufrir. Pero por eso los maté de una forma mucho más cruel que la muerte rápida que le concedí a tu esposa. No eran malos padres, ven. Solo tenían prioridades en las cuales su hijo estaba por debajo de muchas otras cosas. Oh, mierda. Creo que no podré esperarte, amigo. La policía me sigue buscando. Intenté entretenerlos con los cuerpos de mis padres, pero creo que no fue suficiente. No te preocupes por Matías. Le cautericé sus manitas antes de llevármelo. Estará bien, y ahora más conmigo, el único que entiende su dolor. Te prometo que no terminará como Rafa. Te lo prometo, amigo. Espero poder despedirme de ti, pero no creo que sea posible. ¡Wow! La policía está entrando a tu casa. Bueno, cuídate, amigo. Hay gente desquiciada allá afuera. Tengo que ver a la cámara. Ok. Bueno. Mis amigos y yo estábamos camino a la playa. Era de noche. Una noche de luna nueva. No se podía distinguir el suelo de la carretera. Íbamos a más de 130 kilómetros por hora. Estábamos llegando tarde. Ya se habían adelantado un grupo de amigos 40 minutos antes que nosotros. En ese carro iban Roberto, Adrián, Diego y Jacobo. Yo me quedé a esperar a Marcela y a las demás amigas. Marce se demoró porque estaba triste. Esa misma tarde había terminado con Jacobo. Ella tiene ataques de ansiedad con frecuencia, y eso fue lo que hizo que se encerrara por tanto tiempo en el baño, hasta que logramos hacerla reaccionar. Decidí esperarlas porque el carro en el que ellas iban a ir era de Marcela, y ella no parecía estar en condiciones de manejar en carretera. Nuestro plan era ir a ver el espectáculo bioluminiscente que ocurre en esa costa específicamente. El problema es que esas playas forman parte de una reserva protegida, a la que los turistas no deberíamos de tener acceso. Roberto conocía un camino por un lado de la autopista, poco transitado. Yo había investigado y ese camino estaba prácticamente inhabilitado, debido a que en varias de sus curvas se han registrado algunas volcaduras, y según había leído en los foros de internet, los registros oficiales no son ni el 5% de todos los accidentes de esa zona. Y en esos mismos foros encontré varias historias que en primera instancia me hicieron dudar de la veracidad de la información que daban, pues eran básicamente relatos de terror, en los que incluían gente leopardo y un calamar gigante. Así que la verdad me tranquilicé de pensar que todo aquello era más fake news muy imaginativas que verdaderos testimonios. Ese fue mi error. Confiarme de que las cosas ilógicas y contraintuitivas no podían ser reales. Estábamos manejando cerca del kilómetro 40, justo antes de comenzar las curvas pronunciadas. Sandra comenzó a marcar al teléfono de Adrián para saber si ya habían llegado, pero no le contestaban. Le marcó 3 veces, a la 4ª vez el celular se contestó, pero solo se escuchaba el ruido de una multitud. Sandra pensó que probablemente habían cambiado de plan y se habían ido a tomar a una playa turística, pero a mí me comenzó a recordar las historias que leí, y esa inseguridad por lo que había leído me hizo comenzar a decelerar. Mis amigas me empezaron a decir que se nos hacía tarde, que avanzara más rápido, hasta que el camino me dio la razón. Había un charco café enorme en el borde de una curva. Lo logramos esquivar, pero con las luces del auto alumbrando el resto de la carretera, nos percatamos de que todas las curvas de la zona estaban chorreadas con el mismo líquido café. Avanzamos lo más despacio posible, hasta que finalmente logramos atravesarlas todas. Quise seguir a baja velocidad un tramo más, pues las llantas seguían dejando huella de aquel líquido, y mientras me distraje viendo las líneas de llantas por el parabrisas, estuvimos a punto de arrollar algo que cayó desde el risco de la carretera. Logramos detenernos justo antes de pasarle por encima.
Sandra dijo que era un jaguar que de seguro cayó tratando de subir al monte, pero los jaguares no son comunes en zonas altas. Al verlo detenidamente, Marcela y yo estábamos en el acuerdo en que parecía más una persona, así que nos detuvimos a ver si podíamos ayudarlo. Pero cuando bajamos el cuerpo ya no se encontraba en ninguna parte. Al regresar al auto, escuchamos un estallido de una de las llantas. Sandra se asomó por la ventana y una enorme flecha había atravesado la llanta. Escuchamos otro golpe seco contra el carro y la prima de Sandra, Giovanna, comenzó a gritar descontroladamente. Entre todo lo que pasaba, mis sentidos comenzaron a nublarse, como si me hubiera drogado o algo. Pero alcancé a percatarme de que una flecha igual a la de la llanta estaba clavada completamente en la cabeza de Sandra, desde su ojo hasta la nuca. Había muerto tan rápido y silenciosamente que nadie se dio cuenta en el momento, ni siquiera ella. Volteé a mi lado y Marcela estaba desmayada. Al ver por el retrovisor logré identificar 3 personas con manchas de leopardo, quienes llegaron con una obsidiana del tamaño de un cuchillo. Le taparon la boca a Giovanna, quien no dejaba de gritar mientras le cortaban la garganta. Su grito hizo que la sangre que salía de su cuello se disparara en todo el auto hasta que perdió la fuerza para sostener el grito y murió. A Marcela y a mí nos habían sedado, pero conmigo no fue suficiente para caer dormido, solo para no poder hacer ningún movimiento. Recuerdo que mientras nos llevaban cargando, en todo el camino se veía un enorme cementerio de automóviles, mismos que debieron de haber caído al barranco por culpa del líquido viscoso en la carretera. Pasando ese cementerio de autos, una larga fila de enormes troncos de madera con una punta afilada. En algunos de sus troncos vi esqueletos humanos sostenidos por sus cráneos. Después de algunos metros, se volvió más común ver estas calaveras, cada vez menos deterioradas, hasta que al final eran cuerpos empalados, aún con carne sirviendo de comida para varias aves e insectos. Y los últimos 2 cuerpos, empalados hasta sus bocas, eran los de Adrián y Jacobo. Nos llevaron hasta el centro de la reserva, en donde todos portaban manchas como las de un leopardo. Todos hablaban una lengua que desconocía por completo. No parecía ni siquiera un lenguaje indígena del que tuviera conocimiento. Acercaron a mí a una niña que no parecía mayor de 8 años. Se presentó conmigo en un inglés fluido. Me dijo que ella era la intérprete, y al percatarse de que yo no era un angloparlante, comenzó a hablar español con gran facilidad. Me dijo que no me preocupara, que yo iba a sobrevivir. Pedirían un rescate por mi vida y la de mi amiga. Pero antes de eso iban a traer a 2 personas a identificarme. Después de 5 minutos, la niña entró con Diego amarrado por el cuello. La niña le preguntó a Diego si me conocía. Él le dijo muy emocionado que sí, que habíamos hecho el viaje juntos y que nos conocíamos desde la secundaria. Después de eso, la niña tomó una lanza de obsidiana y se le encajó completamente en la cara frente a mí. Luego de 1 hora viendo el cuerpo inerte de mi amigo, aún moviendo repentinamente brazos o piernas por sus actos reflejos, la niña me dijo que estaba pactado mi rescate, que un helicóptero pasaría sobrevolando la zona para recogernos a Marcela y a mí, y que mientras tanto los acompañara al ritual de luz. En su invitación no vi la opción de decirle que no, así que los acompañé a lo que parecía un cenote. En la superficie del cuerpo de agua estaban flotando 3 personas, pataleaban y gritaban. Una de esas personas era mi amigo Roberto. La tierra comenzó a temblar mientras del agua salía un sonido como si el mismo océano lo produjera. Del agua salieron 4 tentáculos que sobresalían 15 metros sobre el agua y eran tan gruesos como árboles enormes. Esa criatura devoró a Roberto y a los otros 2 que flotaban en el agua. Y justo después de eso, todo el cenote junto con el mar cercano comenzó a brillar con luces azules muy radiantes. Luego de eso llegó el helicóptero a rescatarnos. Subieron a Marcela con una camilla, porque seguía completamente dormida. Despertó cuando ya estábamos sentados en el helicóptero. Y volteando hacia el mar, sus primeras palabras fueron: "Qué hermoso el mar brillante".
Aprecio bastante mi soledad, además de que tengo cierta inseguridad corporal, por lo que no me gusta ejercitarme en lugares públicos. Me gusta buscar áreas naturales para caminar, trotar, correr. Antes era fácil para mí. Vivía a las afueras de la ciudad, cerca de grandes prados y cultivos. Los granjeros ya me conocían, no me reclamaban. Pero desde que me mudé dentro de la ciudad por motivos laborales, se me ha dificultado salir a correr. Hasta que un día ocurrió un evento que solucionó mis problemas de forma bastante inesperada. El tío Apolinar, familiar no muy cercano, hermano de mi abuela, falleció. Y sinceramente yo no tenía mucha intención de ir, pero entre que mi madre insistió y que el panteón donde lo enterrarían estaba a pocas cuadras de mi departamento, me decidí por ir. Entre llantos, oraciones y un grupo musical más muerto que todo lo que había bajo la tierra, se sentía eterna la tarde, así que decidí alejarme un poco. Pensé en comprar una paleta de hielo, pero al gestionarlo directo con mi paladar, parecía algo muy azucarado para mi gusto en ese momento. Por lo que solo caminé y continué alejándome hasta dejar de escuchar aquellas guitarras desafinadas. Contemplé lo grande que es el panteón. Y tiene sentido. La gente no deja de morirse, y sería muy raro sacar un muerto para enterrar a otro, por lo que un panteón necesita tener una extensión bastante considerable. También está repleto de grandes árboles, y no como los árboles del parque, estéticos, diseñados, carentes de naturaleza y vida. Estoy hablando de árboles reales, imperfectos, algunos creciendo y otros muriendo, llenos de insectos, aves, roedores y pequeños lagartos, cada cual buscando devorar al otro. Es paradójico cómo en un lugar donde se conmemora y se lucra con la muerte humana, la vida crezca tan cómoda. Me quise sentar en una banca de madera carcomida y seca, pero al hacerlo tropecé y quedé colgado sostenido de mis brazos sobre la banca en forma de escuadra. No me levanté de inmediato. Eché un vistazo a mis alrededores. No había nadie cerca. Además, todos estaban en sus asuntos. Así que en esa misma posición, bajé y subí hasta concretar 4 series de 20 fondos. Después di un giro para hacer ahora las mismas repeticiones en flexiones inclinadas. Me detuve a pensar que el pantalón, la camisa y el saco me dificultarían hacer flexiones declinadas y algunos otros ejercicios, pero recordé que mi departamento está a pocas calles. Corrí. Me sentí tan libre al hacerlo. Así que me apresuré a entrar por mi ropa deportiva y regresar a aquel lugar. Por lo regular, en los panteones hay poca seguridad, y como este le pertenece al municipio, pues yo conté a un solo guardia de seguridad en todo el lugar. Me dispuse a buscar la zona de las primeras lápidas. Había lápidas tan viejas que logré identificar personas que nacieron a principios de 1800. Era poco probable que alguien siguiera yendo a visitar esa área, por lo que la establecí como mi área de entrenamiento personal, y así estuve yendo por varios días. De hecho, una manera divertida de enfocar mi mente y evitar sentir cansancio era hacer una especie de memorama, uniendo epitafios con los mismos años de nacimiento, corriendo de una a otra marcando con plumones de diferentes colores para cada año. Pasaron los meses y al estar visitando a diario ese panteón y pasar algunas horas viendo nombres y fechas, era imposible no crear historias en mi mente, imaginar los rostros de aquellos nombres, dar vida a los relatos de sus vidas y muertes. Don Fidencio García, padre amoroso, murió a sus 65 años. Suena a que fue un buen hombre. A esa edad se van los buenos hombres, sin culpas que lo atrapen a la vida, sin deudas que lo mantengan en este mundo. Y partes del mármol siguen blancas. No hace tantos años lo dejaron de visitar. Por otra parte, Ignacio Facio, te recordaremos. Yo creo que no hay epitafio más frío que ese.
Murió a sus 36 y ni esposa ni hijos fueron sepultados en su mismo lugar. No hay mármol, solo una cruz oxidada, y falleció en épocas revolucionarias. Pudo haber sido gente de villa, violando y secuestrando muchachitas hasta que le llegó su día. Hay historias tristes, pequeñas lápidas de mármol que tienen la misma fecha de nacimiento que de defunción, y este es el caso de Adrián Cervantes, hijo de Gloria Cervantes. El niño conservó el apellido de la madre, por lo tanto, padre ausente. Te entiendo, pequeño Adrián. Y lo más triste de todo es que Gloria falleció exactamente un año después que su bebé, el mismo día, durante su aniversario luctuoso. Pasaba tanto tiempo en ese lugar que realmente mis recuerdos se reducían a eso: las lápidas, las historias, los árboles. No recordaba ni siquiera conversar con amigos o con mi madre. Mi memoria solo abarcaba los relatos que me contaban aquellos obituarios. Después de tanto tiempo en la zona de las lápidas antiguas, era natural terminar por haberlas leído todas, así que me aventuré a las más recientes, y ahí estaba la lápida de mi tío Apolinar, un ejemplo de vida. Es extraño, nunca lo conocí bien, sin embargo estoy teniendo recuerdos de él, que estoy seguro no haberlos vivido, ni tampoco que me los hayan contado antes. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Mi madre me dijo que el tío Apolinar había muerto de un infarto, no por un shock anafiláctico. ¿Qué? Lo envenenaron sus hijos. ¿Y yo cómo sé todo esto? Es como si las mismas tumbas me contaran sus historias. No lo sé, pero debería platicarlo con mi madre. Qué extraño. No traigo mi teléfono. De hecho, ni siquiera recuerdo haberlo traído. Ok, correré. No recordaba que este panteón fuera tan grande. No logro ver las salidas. ¿Y qué es esto? Es la lápida de mi tío Apolinar. Esto es demasiado extraño, pero podría coincidir con otra persona, ¿no? No. Las lápidas a sus lados también son las mismas. Es la misma. Es la tumba de mi tío que vi metros atrás. Tiene las mismas tumbas alrededor, solo este es diferente. Y no recuerdo haberla visto antes. Tiene el nombre en blanco, pero su fecha de defunción fue el día en que enterraron a mi tío. ¿Y qué pasaría si veo su historia? Lo voy a intentar. Ok, sí. Logro ver a mi familia a lo lejos. Escucho las guitarras desafinadas, pero cada vez menos. Los árboles, los insectos, las aves, roedores, pequeños lagartos. No. Soy yo. Cuando tropecé no pude meter las manos a tiempo. Me rompí el cuello con la banca. Además, por si no fue suficiente, las astillas me cortaron la carótida y, como toda mi familia pensó que me había ido, no me buscaron. El único guardia me encontró después de 3 días. Los animales ya me estaban comiendo. Me estaba descomponiendo ya. Y esa es mi historia. Francisco Herrera, amado hijo, 1996-2022.